Bienvenidos a su espacio Perlas del libro de Isaías. Si dejas de profanar el sábado y no haces negocios en mi día santo, si llamas al sábado delicia y al día santo del Señor honorable, si te abstienes de profanarlo y lo honras, no haciendo negocios ni profiriendo palabras inútiles, entonces hallarás tu gozo en el Señor. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Damos gracias a nuestro Dios que nos permite meditar este día en el capítulo 58 del libro de Isaías. Isaías 58 es un llamado de Dios a la reconciliación y la paz. Pero para reconciliar se necesita decir que está mal. Y en este capítulo, Dios detalla cuáles son los pecados de su pueblo, de los cuales debe arrepentirse. Y le dice qué debe hacer, cómo debe hacer. Podríamos decir que este capítulo es un manual para nosotros reconciliarnos con Dios. Primero, determinar qué está mal, en qué estamos fallando, qué pecados estamos cometiendo. Cada vez que llega un paciente a consulta, le pregunto cuál es el motivo de consulta. Y generalmente el motivo de consulta que los pacientes refieren no es la verdadera razón del problema que ellos tienen. Hay que definir correctamente el problema para poder saber qué se va a trabajar. Algo similar es en la vida espiritual. Necesitamos definir correctamente cuál es el pecado para poder nosotros arrepentirnos de él y reconciliarnos con nuestro Dios. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Miren, el versículo 1 ya nos entrega una perla. Habla, di, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Hay dos errores que se suele cometer en las iglesias. Los líderes espirituales, los dirigentes, a veces optan por no decir nada cuando un miembro de iglesia está en pecado. Se va a molestar, se va a enojar. Y el otro extremo es, bueno, al pecado por su nombre van y de una forma realmente terrible, según ellos, están dando al pecado por su nombre. Los extremos no ayudan. No ayuda a la persona que no se le diga que está pecando, pero tampoco ayuda a la persona que vayamos nosotros y de forma desafiante, hiriente, se lo digamos. Lo que necesitamos primero tener en cuenta es que nuestra misión es restaurar, hacer que la persona se dé cuenta que está alejado de Dios, hacer que la persona se dé cuenta que debe arrepentirse de su pecado, hacer que la gente tenga ganas de confesarle a Dios su pecado. Pero hay que decirlo, hay que hablar. Jesús en Mateo nos dejó una enseñanza, Mateo 18. ¿Verdad? Si tu hermano peca, habla con él. Si a ti no te obedece, lleva un testigo, otro, y recién al final, preséntalo a la iglesia. Pero hay que decir,
no podemos quedar callados y tampoco podemos ser hirientes. La palabra dicha como conviene. ¿Recuerdan el proverbio? Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. ¿Cuál es el pecado del pueblo? Y vayamos nosotros poniéndonos en primera persona. Tratar de identificar, ¿es esta mi situación? ¿Es esta mi condición? Miren, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos. Como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios, que me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Qué pasaba con Israel? En lo externo, profesaban seguir a Jehová, pero en lo íntimo estaban lejos de él. Se aferraban a las formas externas de la religión, pero descuidaban sus principios básicos. Ayunaban y oraban, observaban el sábado, guardaban las fiestas sagradas, llevaban sus ofrendas al templo, asistían a las asambleas solemnes, pero al mismo tiempo participaban en toda suerte de pecados. ¿Se dan cuenta el problema? Externamente, Israel era un modelo de iglesia. Todos los programas, todos los cultos, las ofrendas. Pero su problema era en lo interior. Habían llegado a convencerse que la forma exterior de su religiosidad era válida. Y ahora Dios va a tocar detalladamente los pecados de este pueblo. Me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. En los tiempos de Jesús el problema era muy similar. Y por eso Jesús les dice a ellos, ustedes han reemplazado la ley de Dios por sus tradiciones. Y ahora la pregunta es, ¿hemos reemplazado nosotros la ley de Dios, el espíritu de la ley de Dios, por nuestras tradiciones, por nuestros programas? En los dos últimos versículos se habla específicamente del sábado. Y los adventistas solemos hablar con cierto orgullo. Los otros no guardan los mandamientos de Dios, nosotros guardamos los mandamientos de Dios. Hemos dado al guardar el sábado como que son el todo de los mandamientos de Dios. Pero vamos a ahondar cuando lleguemos al versículo 13 y 14. Me buscan cada día, como si no hubiesen dejado la ley. Cuidado, ese fue el gran pecado de Israel. Solamente preocuparse por las formas y olvidar que lo más importante es la conversión. Por eso cuando en el tiempo de Moisés Dios habla acerca de la circuncisión, dice, hay que circuncidar el corazón. La conversión viene de lo más profundo. De la abundancia del corazón habla la boca. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Lo que dice el pueblo y lo que dice Dios.
El pueblo habla de lo externo, Dios habla de lo interno. Dice, ¿por qué? Dicen, ayunamos y no hiciste caso. No nos has hecho caso. La hipocresía había saturado la vida espiritual de este pueblo. Los hipócritas creían que podían ser aceptados ante Dios si se sometían a diversas formas o penitencias. Pensaban que el ayuno expiaría su iniquidad. Su mente entenebrecida no comprendía que Dios es justo y que requiere rectitud de sus hijos. Olvidaban que la esencia de la verdadera religión es la práctica de la justicia, la misericordia y la humildad. He aquí, le dice Dios a ellos, que en el día de su ayuno, ustedes buscan su propio gusto. Buscan hacer lo que les gusta. Un tiempo apareció aquello del medio ayuno, un cuarto de ayuno, así como media vigilia, un cuarto de vigilia. Hacer su propio gusto, para decir que estamos ayunando, para decir que estamos acercándonos a Dios, buscando a Dios. Pregúntate, cuando participas de las actividades religiosas, ¿estás buscando tu propio gusto o estás buscando servir a Dios? En más de una ocasión sucede en las iglesias que a veces ni bien termina el ayuno, discusiones, conflictos. Y aquí se toca otro punto, me dice, y oprimís a vuestros trabajadores. El ayuno no solo tiene que ver con el entorno del templo, no solo tiene que ver con mi vida religiosa de forma particular, también tiene que ver la forma como trato a las personas que están bajo mi autoridad, a las personas a quienes yo dirijo. Oprimís. Hacer nuestro gusto, lo que nos gusta. Realmente la hipocresía había inundado a este pueblo y le reclaman a Dios. Y sigue dando Dios detalles del pecado de este pueblo. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Miren, en nuestras iglesias de tanto en tanto se participa de un ayuno o del servicio de comunión. Pero ¿qué espíritu mueve a cada uno de los que participan? ¿Qué espíritu? Se debe preparar al pueblo antes de que participe de una jornada de ayuno. Se debe preparar al pueblo antes de que participe del servicio de comunión, explicarles cuál es el propósito, cuál es el sentido. No es simplemente un programa. Tiene que ver con conversión, tiene que ver con nuevo nacimiento. ¿Cuál era el problema de este pueblo? Para contiendas y debates. Juzgar. Si tú no ayunas, eres un pecador. Yo ayuno, soy justo. ¿Recuerdan la oración del publicano y el fariseo? Yo. Mientras que el publicano no decía nada. No ayunéis como hoy, dice Dios. No lo hagas de esa forma. Si ya te diste cuenta que la forma como lo estás haciendo no es lo que a Dios le agrada, no lo hagas. Para que vuestra voz sea oída en lo alto. Tiene que haber armonía entre lo que externamente hago y lo que internamente creo. Tiene que haber armonía. No puede haber
ese divorcio entre mis dichos y mis hechos. No puede haber. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Su ayuno no era el que había sido ordenado por Dios y por lo tanto le era absolutamente inaceptable. Este pueblo ayunaba solo para ganar el favor de Dios y para conseguir la aprobación divina para sus malas acciones. Como si a la vista de Dios fuera más importante abstenerse de alimento que de comer de iniquidad. Presten atención a esta parte. Este pueblo ayunaba solo para ganar el favor de Dios y para conseguir su aprobación. ¿Qué es lo que nos mueve a ayunar? Algunos dicen, bueno, por favor, ayunemos por sanidad. Ayunemos para emprender una campaña evangelística. Es bueno el objetivo, pero la principal razón del ayuno debe ser encontrarnos con Dios, que se produzca en nosotros el nuevo nacimiento, que nuestra relación con Dios se estreche. No es solo, Señor, sana, 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 o Señor, danos éxito en esta campaña, queremos tener muchas almas. Sí, Dios nos ha mandado que seamos luz, pero el propósito del ayuno, el principal propósito, es que nosotros nos volvamos a Dios. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? El verdadero ayuno tenía el propósito de purificar los motivos de la vida para reformarla. Purificar los motivos de la vida. Lamentablemente, las prácticas religiosas de ese tiempo se habían convertido en una especie de manto para ocultar la opresión de los débiles, el robo a las viudas y los huérfanos, todo tipo de cohecho, soborno, engaño, injusticia. Ayunamos. ¿Y qué es lo que dice Dios? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí para restablecer las relaciones? ¿Qué es lo que dijo Jesús? La prueba de su discipulado será en que ustedes se amen los unos a los otros. El Evangelio de Juan abunda en declaraciones de ese tipo. Primer gran mandamiento, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. El segundo gran mandamiento, amar a tu prójimo, como a ti mismo. Como a ti mismo. ¿No quisieras que a ti te desaten las ligaduras? ¿No quisieras que contigo dejen de ser duros? ¿No quisieras que a ti te dejen de oprimir? Vivimos tiempos en los cuales se ha popularizado la palabra tóxico. ¿No quisieras que la gente deje de ser tóxica contigo? ¿No es más bien que dejes ir libre a los quebrantados, que rompas todo yugo? Un quebrantado de corazón, una persona herida, lastimada. ¿Cuánta gente ha abandonado las iglesias porque han sido quebrantados, lastimados, heridos? ¿Cuántos? Ese es el ayuno que Dios ha elegido. Ese es el ayuno. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa,
que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. No te escondas de tu hermano. Da lo que está a tu alcance para ayudar. El apóstol Santiago habla mucho acerca de la fe y las obras y desafía a las personas. Dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y es esto lo que está diciendo Dios. El ayuno que yo he elegido, el ayuno del cual yo les hablé a ustedes, es que compartas tu pan con el hambriento. Los hermanos más pequeños de Jesús, ¿recuerdan el juicio de las naciones, ovejas y cabritos? Las ovejas son aquellos que dieron a los hermanos más pequeños de Jesús. Albergues a los pobres errantes. Cubras al desnudo. Mira, Dios nos está desafiando a hacer reformas en nuestra vida, a entender cuál es el propósito del ayuno. No es decir nosotros ayunamos, no es decir nosotros queremos, está hablando de conversión, de nuevo nacimiento. Está hablando de abrirle nuestro corazón a Él para que produzca en nosotros frutos. Frutos que solo Él puede producir. Y ahora viene la bendición. Si tú haces eso, si tú te reconcilias con tu hermano, si lo amas como a ti mismo, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Mira, tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. En el cruce del Mar Rojo, dice Éxodo, que mientras ellos cruzaban, detrás estaba el ejército enemigo, el ejército egipcio, y la nube de Jehová estaba en la retaguardia. Allí estaba esa columna de fuego en la retaguardia, cubriendo al pueblo. Y estas son las bendiciones. Si tú te reconcilias con tu hermano, te reconcilias con Dios, pones en práctica la verdadera razón del cristianismo, nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. En la versión Jerusalén dice, tu herida se curará rápidamente. En lugar de tu salvación se verá pronto, dice, tu herida se curará rápidamente. Lo que hacemos para promover el bienestar de otros redunda para nuestro propio beneficio. Miren el motivo del ayuno, lo que Dios está diciendo. Que des, que compartas, que hagas por ellos lo que quisieras que por ti hagan. Nuestro propio bienestar está íntimamente ligado con el de nuestros prójimos. Bendiciones. Entonces, miren, entonces sigue las bendiciones. Invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Si dejas de ser esa persona hiriente, si dejas de ser esa persona que acusa y acusa, esa persona que juzga, entonces invocarás. Las promesas de Dios dependen de la obediencia. ¿Qué está haciendo el profeta Isaías aquí? El profeta hace resaltar la diferencia entre la oración a la cual Dios puede responder y el culto que no le es aceptable. Si Dios derramara favores sobre quienes no se allegan a Él sinceramente, esos hipócritas serían confirmados en sus malos caminos. No tendrían ninguna necesidad de dejar su hipocresía. Si haces eso, entonces invocarás, orarás, suplicarás, ayunarás y te oirá Jehová. Entonces, pero se necesita
restaurar las relaciones con el prójimo, hacer por ellos lo que quisiéramos que por nosotros se haga, ayudar a los hermanos pequeños de Jesús. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Si dieras, si compartes. Hace un tiempo atrás, cuando estuvimos estudiando el libro de Proverbios y también cuando en la lección de escuela sabática estudiamos acerca de la mayordomía, mencionábamos que dentro de nuestro presupuesto mensual, la forma como dividimos nuestros ingresos, debería haber un rubro de ayuda al prójimo. Tú estableces el porcentaje, pero debiera haber. Hay muchos que extienden la mano, personas ya ancianas, personas con discapacidad, mucha gente que ya no puede ganarse la vida, necesita el apoyo. Si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, la persona afligida, la persona que está sufriendo, que emocionalmente está herido, golpeado. Mire, aquí está hablando de algo físico y algo mental, espiritual. Entonces en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Nacerá tu luz. El hebreo dice según la versión moderna, si pues extendieras tu alma al hambriento. No dice tu pan, tu alma al hambriento. Si tú mismo te dieras, como sucedió con los macedonios. El apóstol Pablo dice que ellos antes de dar primero se dieron a sí mismos. Dios desea que tengamos un interés personal en los necesitados. Si la iglesia viviera a la altura de sus oportunidades y responsabilidades, si sus miembros fueran cristianos en espíritu y no solo en nombre, su tarea pronto sería completada y el Señor derramaría grandes bendiciones sobre su pueblo. El pueblo ya estaría preparado para el encuentro con el Señor. Una vida de servicio abnegado en favor de otros esparce la luz de la gloria de Dios. Bendiciones. ¿Ven la forma como Dios nos invita a que nos demos cuenta? Jehová te pastoreará siempre. Miren esta palabra. Jehová te pastoreará siempre. Y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. La versión Jerusalén dice, te guiará Yahvé de continuo. Dios no puede conducir a los que son tercos, arrogantes y egoístas. Los cristianos que quieran ser guiados por Dios, en primer lugar, deberán dejar el yo a un lado y entregarse plenamente a la obra del Maestro. Muchos hoy tienen una experiencia cristiana fría y árida porque les falta el amor hacia sus prójimos. Y en las sequías saciará tu alma, dará vigor a tus huesos. Salud. Salud. Serás como huerto de riego, bendición. Y como manantial de aguas cuya agua nunca falta. Bendición para ti mismo y para los demás. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación en generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. El reparar los portillos, calzadas para habitar, se requería ser tanto físico como espiritual.
Cuando finalmente los judíos volvieran del cautiverio, hallarían a Jerusalén en ruinas. Pero el edificio moral de la nación también estaba arruinado y debía ser reconstruido. Aquí se describe una gran obra de reavivamiento, reforma y restauración. Se había abierto una brecha en el muro, por así decirlo, debido a que no se había practicado la verdadera religión. Sin embargo, los cimientos permanecían y sobre ellos debían levantarse un nuevo edificio. ¿Qué encontramos en los versículos 6 al 10? Aquí se presenta la forma en que debía reconstruirse las ruinas antiguas. Eso debía realizarse mediante el reavivamiento de la religión práctica. Eso se demanda de nosotros. Reparador de portillos. Y miren, ¿qué es lo primero que espera Dios que se repare? Versículo 13. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Si retrajeres, si quitas, si evitas, dicen otras versiones. La obra de restauración debe comenzar con un reavivamiento de la verdadera observancia del sábado. ¿Y por qué el sábado? Porque es el día separado por Dios para tener un encuentro especial con Él, olvidándonos de todos los afanes, entregarnos a Él. Pero aquí está el desafío para cada uno de nosotros. Algunos nos sentimos muy orgullosos, como decía anteriormente, porque guardamos el sábado, pero ahora, a la luz del versículo 13, ¿en verdad estás guardando el sábado? Si retrajeres, si evitas, sacas tu pie de hacer tu voluntad. La voluntad de quién haces el día de reposo. ¿Tu voluntad o su voluntad? Lo llamares delicia. Santo, glorioso de Jehová. Delicia. Como dice la carta de Pablo a los romanos, habla de los mandamientos como santos, puros. La obra de restauración debe comenzar con un reavivamiento de la observancia del sábado, cuya esencia es la comunión con Dios y la conmemoración de su poder creador y redentor en el día que Él mismo santificó. La comunión con Dios. Es lamentable cuando algunos líderes están tan absorbidos por la realización de los programas que ni siquiera participan del programa. ¿Es tu caso? El destino de Israel como nación fue determinado por su proceder ante el santo día de Dios. Lo puedes leer en Jeremías 17, 24 al 27. Nunca fue el propósito divino que el sábado fuera un fin en sí mismo, sino un medio por el cual el hombre pudiera conocer mejor el carácter y los propósitos de su Creador. Jesús lo dijo. No fue hecho el sábado, no por sí mismo, sino por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Lo venerares, no andando en tus propios caminos. Miren lo que está diciendo. En tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras.
La esencia del pecado es el egoísmo, hacer lo que a uno le place, sin tener en cuenta ni a Dios ni a los demás. El día sábado proporciona al hombre la oportunidad de dominar el egoísmo y cultivar el hábito de hacer lo que le agrada a Dios. Juan 3:22. Mira, este versículo 13. Léelo en diversas versiones. En el video adjunto vamos a tocar específicamente este versículo con 2, 3 versiones. Porque es necesario que nosotros entendamos cómo es que espera Dios que guardemos el sábado. No es simplemente que vayamos, nos sentemos o que vayamos y organicemos programas y terminemos cansados. El propósito es la comunión con Dios. La razón del sábado es la adoración. Nunca pierdas de vista ello. Y ahora dice entonces, una vez más, así como se trató del ayuno, entonces, ahora sobre el sábado, entonces te deleitarás en Jehová y te haré subir sobre las alturas de la tierra. Y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Quienes hacen del sábado lo que Dios quería que fuera, participan de una relación íntima con Dios que no puede ser conocida por quienes no la comparten. Una relación íntima. Ezequiel 20:20, Salmo 48, Ezequiel 20:12. Una comunión íntima. Ese es el propósito del sábado. Y entonces a ellos se promete las bendiciones tanto materiales como espirituales a los que participan de todo corazón del espíritu del sábado. Esa es la razón de ser. Ese es el propósito. No perdamos de vista. Y ahora entonces pregúntate, ¿estoy guardando el sábado según la voluntad de Dios? Piensa, medita. Estimado hermano, hermana, el propósito de este capítulo 58 es reconciliarnos con Dios. Y Dios ha sido tan detallista en decirnos qué es lo que espera de nosotros. Y nos promete muchas bendiciones, nos promete muchas satisfacciones y sobre todo su paz, si hacemos su voluntad. Entendamos el propósito del ayuno, del sábado. No es simplemente ir a la iglesia, es la adoración, es entrar en comunión íntima con el Señor. El ayuno es restaurar las relaciones, es romper los yugos, es dejar de acusar, es dejar de criticar, es concentrarnos en preparar un pueblo para el encuentro con nuestro Dios. Que Dios te bendiga. Amén.